Jian saca su abanico y se le queda mirando a Iyu y le pregunta cuál es su oferta, que en los últimos 2 días ha recibido muchas propuestas de matrimonio. Eso hace que ella maldiga y él coloca el abanico en su rostro y le pide que dé sus condiciones para así él evaluarlas. Ella recupera la compostura y responde que tiene mucho dinero. Eso hace que él suelte una risa diciendo que esperaba una respuesta más creativa. Y Yu agrega que no desperdiciará su creatividad porque al fin y al cabo los matrimonios arreglados son todos iguales. Menciona que tiene un gran linaje y un hermano mayor tonto que es incapaz de crear problemas. Además, que tiene un gran aguante, ya que es una hija ilegítima y se expone a críticas todos los días, y que puede usarla como su escudo humano. Le dice que pueden divorciarse cuando el contrato termine, y que ella asumirá toda la culpa. Él sigue diciéndole que le dé más motivos, y ella comenta que su belleza. En eso, su asistente lo interrumpen para dejarle su té, y Jian, sin quitarle la mirada a Iyu, ordena que lo deje ahí y se vaya. Mientras tanto, la candidata de la reina aparece. Al día siguiente, Iyu está demasiado feliz en su oficina, y cuando su secretaria le pregunta qué le dijo, Iyu suelta su ira mientras le cuenta que la rechazó, que le dijo que había cosas más importantes que el dinero, la belleza y el talento, y que lo que le pidió es amor, que quiere casarse por amor. Ella sabe que solo se lo dijo para burlarse de ella. Por otro lado, la reina no eligió a la mujer que entrevistó y que ha decidido que quiere ser una espectadora y no una casamentera, y pide que la reúnan con la mujer de la foto, es Iyu. Más tarde, Iyu ordena que le averigüen los lugares que frecuenta el príncipe, y aparece de casualidad en cada uno de estos. Primero donde él practica equitación y luego el restaurante que frecuenta. En cada uno lo saluda con un «lo extrañé», y en el restaurante le menciona si acaso va a visitar el refugio de animales, y al verlo sorprendido, le dice que ha averiguado todo de él porque dijo que él quería casarse por amor, así que va a intentar conquistarlo. En los siguientes días lo sigue al cine, corre con él o al menos lo intenta y siempre menciona que lo extrañó. Y un día, de la nada, él pregunta si acaso luce bien, que debe mandar a hacerse ropa para lucir siempre perfecto porque ella puede aparecer en cualquier momento. Más tarde, ella está en su cita a ciegas, la que le organizó su padre y cuñada y a la que está yendo obligada. Le habla con sinceridad al pretendiente diciendo que solo es un matrimonio arreglado y si podrá soportarlo, por lo que él termina diciendo que eso no funcionará. En eso, se cruzan con el secretario de Jian, y es que están en una exposición del palacio. El secretario le cuenta a Jian que vio a Iyu con otro hombre y que cuando la rechazó buscó a otro interés, y que al inicio creyó que estaba confabulada con la reina, pero que se equivocó. Jian comenta que es imposible que ellas dos sean aliadas y el secretario menciona que sería interesante ver quién dominaría entre las dos porque son muy diferentes. Jian se queda pensando en eso. La reina, a solas, recuerda que miró al rey incrédula mientras él firmaba una carta donde renunciaba al trono. Ella, furiosa, le dijo que sería mejor que muriera antes de renunciar. Tomó la carta y la quemó diciendo que era por el bien del príncipe heredero, y se fue dejando la hoja ardiendo. Fue eso lo que provocó el incendio, y más tarde ella vio cómo lo sacaban sin vida y a Jian acercándose a ver a su hermano. Este momento es un sueño recurrente de Jian. Por la mañana, su secretario le pregunta si asistirá al evento que dirigirá el pequeño rey. Él dice que no y cree que tampoco lo hará bien porque es solo un niño. El pequeño está demasiado nervioso ya que será el primer evento que dirigirá sin Jian. Su seguridad le dicen que ellos se ocuparán de todo. En eso llega Jian y cuando intentan evitar que vea al rey, él deja en claro que han roto protocolos con el rey y es que eso de sentarse a su lado. Jian fue porque el rey lo llamó diciendo que tenía miedo, así que ahora lo toma de la mano, dándole su apoyo y la confianza regresa al pequeño. El rey hace su ingreso, pero todos los flashes comienzan a abrumarlo. Iyu lo nota y ofrece su mano para que vayan juntos al estrado. Iyu es una de las premiadas y al acercarse al rey le pide que le coloque el sombrero. Lo hace y Jian disimula su sonrisa. Ella recibe el premio de manos de Jian y bajito le dice que lo extrañó. Eso él no se lo esperaba. Termina la ceremonia y Jian no se está sintiendo bien. Mientras que Mingyong-woo ha ido a llevarle flores a Iyu apenas se enteró de su premiación.
Van a cenar y Jong-woo se queda mirando a Iju y le comenta que sigue siendo la misma chica de la academia, y es que desde entonces él ha sentido algo especial por ella. Es obvio que siempre le ha gustado. Por otro lado, Jian está con fiebre, y como no quiere llamar la atención en el palacio, ha preferido quedarse en un hotel. Yu también está ahí, y se cruza con el secretario y juntos van a ver qué le dice el médico a Jian. Señala que es la fatiga por falta de sueño. Yu es quien ha llevado al médico, y al irse le pide que si preguntan, que diga que la fue a atender a ella. Mientras tanto, la reina está regañando al rey por haber llamado a su tío, y a solas confiesa que ver al rey así le hizo recordar al débil difunto rey. Yu se queda conversando con el secretario y pregunta por qué se está quedando en un hotel y no en el palacio donde sería mejor atendido. El secretario duda, pero le responde que él odia ser el centro de atención. Los médicos reales lo agobiarían todo el día y lo mismo en la cocina real. Además que la prensa estaría atenta y se expandiría cualquier rumor. En eso, él revisa un mensaje y le pide a Yu que se vaya porque la reina madre está por llegar, pero ya es muy tarde, así que decide esconderla. La reina entra a la suite y va de frente a la habitación de Jiran. Él no está en la cama, pero aparece en bata diciendo que salga porque no está vestido. La reina sale, pero en el mueble nota una cartera, así que de inmediato vuelve a entrar y encuentra a los dos conversando. Yu se esconde y la reina ordena a Jiran presentarse por la mañana para responder por la transgresión, y se va. Por la mañana, la asistente de Yu la llama para que no salga del hotel, que irá a recogerla, y lo que ha pasado es que la prensa ha publicado fotos de ambos en el mismo hotel. En las fotos salen por separado, pero asumen que se encontraron y señalan que fue una cita o que son pareja, incluso llegan a afirmar que podrían estar próximos a casarse. Yu está incrédula y a la vez contenta con esos titulares y asegura que la gente no sería capaz de creerse eso y menos que digan que esté embarazada, porque también tienen registro del médico. Mientras tanto, Jian se retira del hotel a su mansión privada y pide que le digan a Jong-woo que vaya a verlo, pero quien también llega muy sonriente es la residencia y es Yu. Ya a solas con el príncipe, le menciona nuevamente que lo extrañó. Jian le pide disculpas por meterla en ese escándalo y dejar que asumiera toda la culpa, y pregunta qué es lo que desea a cambio. Ella, como en son de burla, pregunta si acaso va a poder dárselo y saca la flor real que le dieron cuando su equipo le ganó al suyo en la competencia de arquería. Le cuenta que su padre hace tiempo que quiere poner a su hermano en su lugar, a pesar de que sabe que es un inútil y que solo lo hace porque se casó con alguien de la nobleza, y que es por eso que ella quiere casarse con alguien mejor. Él le pregunta si estaría bien casarse solo por un título vacío, a lo que ella responde que perdió muchas oportunidades por no tener ese título. Él, decidido, le pide que se prepare para ser la esposa del gran príncipe y que a partir de ahora se enfrentará a todo el país. Yu sonríe, incrédula, pero satisfecha.